Buenas tardes a todos, buenos días. Vamos a empezar este webinar. Quería, antes de empezar, daros las gracias a todos por vuestro tiempo y a VMware, especialmente a Manuel Sonlis, por dedicarnos este tiempo y darnos esta presentación. Sin más dilación, Manuel, cuando quieras, empezamos. Bien, muchas gracias, Tony. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de nada, desear que esta presentación sea muy interesante y de mucho provecho para todos. Mi nombre, como ya ha dicho Tony, es Manuel Solís y soy el Territory Executive para VMware España. Agradecer también, aparte de los asistentes, pues a Edisa y en especial a Tony Doval por haberme invitado y por la organización de esta sesión. Edisa en realidad es un partner muy importante para VMware y en cierto modo es muy especial para mí también. Profesionalmente es un distribuidor que cuenta con las capacidades necesarias para posicionar tanto comercialmente como técnicamente para implantar cualquiera de nuestros productos de último nivel. Como ejemplo de ello, por ejemplo, podría decir que Edisa ha obtenido el B-Expert, que es una cualificación muy exclusiva en realidad y anual, que se entrega únicamente a expertos en nuestras soluciones a nivel técnico. Edisa, apuntar que Edisa lo ha conseguido en 2014 y 2015 de forma consecutiva. En fin, nada, gracias de nuevo a todos y vamos a empezar. Esta es la agenda que veis en la pantalla, es la agenda que vamos a tratar. Vamos a tratar una perspectiva histórica, de dónde viene esto de la virtualización, por qué surgió, bueno, un poco de perspectiva que nos dé una base para empezar a ver las novedades de la versión 6, que es lo que ofrece ahora mismo una infraestructura virtual en la versión 6 de VMware. Evidentemente, también daré un repaso a cuál es la estrategia, hacia dónde pensamos que va el mercado y, sobre todo, hacia dónde pensamos que vamos a ir, dónde estamos invirtiendo nuestros esfuerzos, temas de continuidad de negocio, temas de cómo proteger nuestros entornos informáticos y sobre todo los datos que ahí están alojados. Evidentemente esto nos va a llevar al SDDC, al típico Software Defined Data Center o el centro de datos definido por software, que naturalmente desemboca en entornos de nube. En particular, la estrategia de VMware es la nube híbrida. Y finalmente, un pequeño repaso también y alguna pincelada al entorno de EUC, del End User Computing, aquella informática que se ha desarrollado especialmente para los usuarios, y un par de pequeñas frases a modo de conclusión. Bien, la perspectiva histórica de VMware, pues es fácil, ¿no? Con esta slide que vemos aquí, dicen que para entender el presente, pues primero se debe conocer un poco el pasado. La virtualización es algo que nació con la informática moderna, digámoslo así, allá por los años 60, con los primeros equipamientos informáticos serios, los mainframe. Los entornos mainframe, pues, evidentemente no fueron diseñados desde un primer momento para ser virtualizados, pero ocurrió que la electrónica de entonces, por rudimentaria que nos pueda parecer ahora, irrumpió de tal manera que ningún programador era capaz de concebir un software que lo llegase a exprimir, ¿no? Por tanto, la forma de sacarle provecho a tan costosa infraestructura era añadiéndole varias capas de ejecución simultánea, y con ello pues nació la virtualización. Y esto fue así hasta que por los años 80 apareció Microsoft y cambió el panorama informático, perdón, completamente, ¿no? La informática basada en entornos mainframe era costosa, era cara de mantener y quizás solo algunos pocos eruditos eran capaces de manejarla. Microsoft introdujo un entorno cliente-servidor, democratizó, si podemos decirlo de esta manera, la informática con un entorno basado en arquitectura x86, más barata, con un software fácil, sencillo, quizás menos estable, eso es cierto, pero valía la pena correr el riesgo de esa inestabilidad por los enormes beneficios económicos que tenía y la facilidad de uso, ¿no? En ese momento desapareció el mainframe y con ella la virtualización. Bueno, esto que acabo de decir, que desapareció el mainframe, no es del todo cierto, porque evidentemente todavía hay clientes, hay muchos sistemas que están utilizando y corriendo infraestructura mainframe, pero la comparación comparada, si me permitís la redundancia, respecto al volumen de entornos x86 es prácticamente despreciable. Y ojo, siempre en términos de volumen, ¿no?, en el mercado. Esto funcionó muy bien, más o menos, hasta que de nuevo el hardware empezó a adelantar al software, ¿no? Y cada vez veíamos servidores con más y más potencia de cálculo, con más y más gigahercios en los procesadores, con placas bases que aceptaban toneladas de gigas de RAM, y todo empezaba a ser un pequeño despilfarro de capacidad de cómputo y de dinero, evidentemente.
Al mismo tiempo, estos entornos nunca fueron totalmente estables, se producían caídas constantes, inesperadas. Llegó un momento en el que cambiábamos la estabilidad y el gran coste del mainframe por una inestabilidad, pero el bajo coste y sencillez de la arquitectura cliente-servidor de Microsoft. ¿De qué manera se solucionó esto? Pues bueno, dedicando un servidor físico a un servicio en concreto y nada más que uno, para asegurarnos de que ningún factor pudiese afectar a nuestros servidores. No instalábamos más que un solo servicio por máquina física. El coste se resintió sin duda, pero fue peor que ver situaciones en las que un servidor de ficheros, pues bueno, tenía 4 cores, 16 gigas de RAM y en cierto modo era un despilfarro de recursos, ¿no? En 1998 fue fundada VMware y trajo de vuelta la misma solución que fue aplicada en aquellos entornos mainframe allá por los años 70, la virtualización. Pero no era igual. Evidentemente no cambió el escenario tanto como lo hizo Microsoft. Lo que hizo VMware en realidad fue aprovechar la misma arquitectura x86 ya existente y le dio sentido. Microsoft informatizó a los usuarios y como dijo un cliente ya hace tiempo, VMware informatizó a los informáticos, ¿no? Evidentemente, a partir de ahí vemos que VMware se implantó de una forma muy rápida en entorno de testeo y de desarrollo. A partir de ahí, y gracias a la estabilidad que ofrecía este entorno y la confianza que ponían los clientes, saltó a los data centers en entornos de producción. Y fijaos que esta slide en realidad es una slide que ha sido reaprovechada de una presentación que se hizo en el 2007. En el 2007 proyectábamos que habría una segunda fase donde saltaría la virtualización al entorno de escritorio, al entorno desktop, de ahí a los entornos robo, los Remote Office, Branch Office, a las oficinas remotas, y a partir de ahí a lo que en aquel momento se entendía que surgiría como dispositivo el handheld o dispositivo de mano, lo que ahora ya conocemos como las tabletas, iPads, tabletas basadas en sistemas operativos, etcétera. Voy a pasar a la siguiente slide, donde vemos que, bueno, en 1999 el mundo era totalmente físico, es lo que hemos estado comentando antes, y teníamos un servidor físico por cada servicio, y los recursos estaban, pues bueno, claramente desaprovechados y existía un despilfarro, como he dicho antes, de dinero importante, ¿no? Además, y aunque no lo sabíamos entonces, tener un servidor por cada servicio era difícil de gestionar y un fallo en hardware pues nos dejaba literalmente colgado durante horas, ¿no? El primer hipervisor, VMware SX, nos trajo la consolidación y eso no fue nada más ni nada menos que virtualizar el hardware, desmenuzarlo y así poder presentarlo independientemente a diferentes sistemas operativos. De esta manera, 3 servicios, como vemos en pantalla, podían estar usando y compartiendo el mismo hardware sin tocarse, de manera totalmente aislada. Y esto que voy a decir es muy importante, sin saber que han sido virtualizados. Te lo explicaré un poco más adelante, porque casi toca filosofía informática, ¿no? Pero fijaos bien, VMware no virtualiza los servidores, no virtualiza los Windows o el sistema operativo en cuestión. VMware lo que hizo fue virtualizar el hardware y se encargó de gestionarlo para ofrecerlo a ese sistema operativo para que lo usara. Y lo hizo, si se me permite, incluso mucho mejor que la propia Microsoft, ¿no? Hay un aspecto importante como resultado de lo que acabo de decir respecto a que no virtualizamos el sistema operativo y me refiero a que si realmente virtualizamos el hardware y por tanto deja de haber contacto entre el sistema operativo y la máquina física, entonces la consecuencia directa es que nos da igual, ¿no? Que hardware tengamos debajo, o dicho de otro modo, si en nuestro data center tenemos un servidor IBM, otro HP, otro Dell, todos los sistemas operativos con sus servicios allí alojados podrán compartir el mismo hardware con independencia de su configuración porque dejan de tocar físicamente el hierro que tengan debajo. Esto es la gran maravilla de la virtualización. Pensemos que uno de los grandes problemas de la estabilidad de los entornos físicos son los drivers. Esto deja de ser un problema, porque de un plumazo y ofreciendo los servicios de esta manera, no solo tenemos un entorno mejor aprovechado, sino que también mucho más estable. Recuerdo que en esta presentación muchos de los clientes, viendo solo esto, ya evidentemente se decidían a comprar, ¿no? Pero recordemos que estamos hablando todavía de una tecnología que ofrecíamos en 1999. Vamos a pasar adelante
y vemos que el siguiente paso natural, evidentemente, fue la infraestructura virtual. Sé que estoy repitiendo cosas que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes ya conocemos. Ya sabemos que es un hipervisor, ya sabemos que no tocan el hardware y que hay una capa de drivers intermedia, pero creo que es interesante que hagamos este pequeño repaso para entender exactamente hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con la virtualización, hasta dónde la tecnología ha sido desarrollada y hacia dónde pensamos que vamos a ir. Evidentemente, la infraestructura virtual es básicamente lo que estamos viendo, y en aquel momento lo que se creó es la aglutinación, ¿no? de ese hardware bajo una misma infraestructura. A partir de aquí, evidentemente, podemos decir que tenemos un CPD que está gestionado y aprovisionado directamente por una capa, por una infraestructura virtual. Esto sería lo que hoy en día le llamamos o conocemos como vSphere. En 2003, evidentemente, llegó la tecnología de vMotion. Esto no es más que el movimiento en caliente de máquinas, sin ningún tipo de interrupción del servicio, etcétera, entre nodos, evidentemente. He puesto el vMotion aquí como una de las características a resaltar, básicamente porque recuerdo en una de las charlas, hace ya un par de años, me preguntó un cliente, oye, ¿cuál es el mejor hipervisor? ¿De qué manera puedo yo saber qué hipervisor es mejor en el mercado en un momento dado? Y el caso es que la respuesta es bastante sencilla, y es, fijaos en el vMotion, de la manera en la que la infraestructura virtual gestiona los movimientos en caliente, te va a dar un indicativo muy interesante sobre qué tipo de calidad de infraestructura vas a tener por debajo. El vMotion es una de las tecnologías que ha propiciado que ahora mismo estemos hablando de nube, de clouds públicas, híbridas, privadas, etcétera. En el caso de VMware, y un par de slides un poquito más para adelante, veréis dónde hemos puesto el listón tecnológico respecto al movimiento en caliente de máquinas. Evidentemente, en 2006, pues bueno, yendo hacia adelante, vimos el DRS, que es el balanceo de carga automatizado. Lo que nos trajo DRS es la automatización del vMotion, del movimiento en caliente, según unas reglas preestablecidas por nosotros mismos, por el administrador. Si un servidor llega a un nivel de carga tal que es excesivamente alta, la infraestructura virtual lo detecta y mueve las máquinas virtuales para balancear las cargas, haciendo un uso eficiente de los recursos existentes. Si hablamos de lo que vemos aquí son 2 servidores físicos, evidentemente, pero vamos a imaginarnos que hablamos de 5 servidores, de 10, de 30, de 100 servidores físicos. Estar balanceando manualmente las cargas resulta muy difícil, resulta casi imposible, ¿no? La infraestructura en este momento fue capaz de hacerlo automáticamente y de tomar las decisiones más adecuadas por nosotros, liberándonos de la tarea de estar monitorizando constantemente la infraestructura. Con DRS nos aseguramos de estar dando el mejor servicio posible con los recursos existentes. También en 2006 llegó la alta disponibilidad o la recuperación automatizada. Aunque la tecnología de virtualización ofrecía por completo mayor estabilidad, una infraestructura Windows pues no deja de ser un entorno con ciertos problemas, ¿no? Por ello, es posible que algún servidor pueda tener un problema, colgarse y ¡boom!, se cae y tenemos que correr, ¿verdad? Pues bien, con VMware HA, con VMware alta disponibilidad, la infraestructura lo detecta y vuelve a levantar la máquina. La interrupción es de minutos, el tiempo que tarda el servidor en reiniciar y volver al trabajo. Y permitidme que os cuente una anécdota de uno de nuestros mayoristas en España, y es que se encontró con que, bueno, estaba tomando un café el administrador de sistemas y un usuario le dijo que el correo que no funcionaba el correo, otro se lo dijo también, el otro se le acercó, oye, no estoy recibiendo correos, algo pasa, etcétera. Cuando este señor se fue al CPD, digo, ostras, aquí nos está pasando algo. Evidentemente la máquina física había tenido un problema, no recuerdo si fue la fuente de alimentación o algo por el estilo, pero en cualquier caso la máquina virtual ya se estaba reiniciando en otro servidor y estaba empezando a dar servicio. La solución vino antes de que el administrador del sistema tuviese que poner un dedo encima, lo cual, pues evidentemente, pues, vamos a imaginar que esto nos ocurre en un entorno físico sin virtualizar, ¿no? Pongamos que se estropea la fuente de alimentación, que no tiene fuente redundante, o que se ha estropeado también la fuente redundante, ¿no? El servicio está caído y mientras, pues nadie recibe correos, ¿no? Hay que averiguar dónde está el fallo, y si algo tan obvio como la fuente de alimentación, que se puede encontrar rápido, es un problema, pues bueno, ¿qué pasa, no? Si es algo más complicado, ¿no? Pues
si tenemos un contrato de mantenimiento de esos de 4 horas con HP o con IBM, con el que sea, pues bueno, pues tenemos cierta tranquilidad, pero esto es realmente caro. Y siguen siendo 4 horas, ojo. Con VMware el servicio se levanta y tienes todo el tiempo del mundo para averiguar la causa, para hacer un análisis forense de ese servidor y todo el tiempo del mundo para recibir la fuente de alimentación o el componente de recambio, ¿no? La moraleja de esta tecnología es que básicamente HA trajo enormes ahorros a los clientes y una grandísima tranquilidad de espíritu, creedme. La escalabilidad, evidentemente, es algo que llegó como consecuencia de este tipo de entornos. Muy sencillamente explicaré que si añadimos más cargas a nuestro entorno virtual, pues lógicamente vamos a necesitar más CPU y más RAM. Pues nada, compramos el servidor que esté de oferta, nos vamos a Edisa, le pedimos un presupuesto y tanto si es HP, Dell, Fujitsu, el que queramos, lo añadimos a nuestra infraestructura y ya está, así de fácil, ¿no? En fin, recordamos lo que acabo de contar, ¿no? La funcionalidad de DRS que balanceaba las cargas automáticamente. En 2008 llegó DPM, que es la optimización de la energía. Lo explicaré con un ejemplo. Vamos a imaginar que son las 10 de la noche, que todo el mundo está fuera de la oficina, que nadie trabaja y, por ejemplo, el servidor de correo pues ya no recibe más que un par de emails por hora. Evidentemente, la necesidad de recursos de ese servidor es mucho menor, pero no solo el servidor de correo, el de impresión, el de base de datos, el de ficheros, todos los servidores están trabajando con requisitos de CPU y memoria mucho más bajos, ¿no? Y eso hace que algunos nodos físicos estén bajo mínimos. Pues bien, DPM, o la optimización de energía automatizada, mueve automáticamente las cargas y las consolida en menos servidores. Aquellos que quedan vacíos, pues directamente los apaga. En cuanto llegan las 8 o las 9 de la mañana, cuando todo el mundo vuelve al trabajo, los servidores empiezan a necesitar más recursos y DPM comienza a encender los nodos apagados y todo vuelve a la normalidad. Bueno, vamos a intentar pensar en, en el ahorro eléctrico que puede suponer a una empresa todas estas noches, si durante un mes se apagasen 20 servidores durante 12 horas. Incluyamos también la menor necesidad de refrigeración por medio de los aires acondicionados, etcétera. Pensemos en una entidad bancaria catalana muy grande que está en la diagonal de Barcelona y pensemos que no son 20 servidores, sino que son 200 servidores. 200 servidores apagados todas las noches durante 12 horas. ¿Sabéis cuánto supone en ahorro energético al cabo de un año? Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Yo aquí, lamentablemente, tendría que apuntar que en mi experiencia no he visto ningún administrador de sistemas o ningún director de servicios informáticos o incluso CIO al cual se le reporte la factura eléctrica. Si esto fuese así, realmente creo que DPM sería mucho más interesante para los informáticos, pero en aquellas empresas que están impulsando el Green IT o la informática verde, se lo están tomando muy en serio. Y la verdad es que automatizar este tipo de servicios por parte de la infraestructura virtual son muy interesantes. Y bueno, no quisiera terminar tampoco mi sencilla introducción y repaso a la virtualización sin decir que esta infraestructura que hemos visto, no solo le podemos añadir servidores al estar basada en la arquitectura 86, sino por qué no añadirle también los PCs de escritorio. Pues eso, con todas las funcionalidades que hemos visto, imaginaos que todas son aplicables al PC de escritorio. Y no solo eso, no olvidemos que ir PC por PC para ir a hacer actualizaciones, bueno, nos olvidamos de diferentes configuraciones de la máquina, con diferente hardware, diferentes requerimientos, si el jefe del equipo de ventas necesita más RAM que los empleados o que si el departamento de análisis pues necesita más CPU, pues se la damos, ¿no? Todo automatizado, sin tener que tener imágenes de cada uno tipo GHOST, sin renovación cada 2, 3, 4 años del parque de PC. Bueno, hay muchísimas ventajas, como por ejemplo el poder presentar un PC en cualquier dispositivo que nos imaginemos, un portátil, una tableta, un iPad, Android, un PC desde un cibercafé en Hong Kong estando de vacaciones. No tendría tiempo ahora mismo de explicarlas todas, pero creo que el concepto ha quedado claro. La virtualización mejora con mucho la vida del departamento de IT y les da al mismo tiempo un mayor control, mayor seguridad y sobre todo eleva la calidad de servicio a niveles nunca antes conocidos. Pues bien, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Después de este repaso, decir que evidentemente estamos en la versión 6. ¿Y qué nos ofrece la versión 6?
Pues en el área de computación nos ofrece mayor escalabilidad. Las máquinas ahora mismo soportan hasta 128 virtual CPUs y hasta 4 terabytes de RAM. Los hosts hasta 480 CPUs y 12 terabytes de RAM, 1024 máquinas virtuales por host y 64 nodos por clúster. Estos son límites realmente impresionantes. Evidentemente, ahora mismo se están incorporando drivers y soporte a los últimos chips 6x86, dispositivos, drivers, sistemas operativos, etcétera. En el tema de gráficos hemos firmado un acuerdo hace cosa de 4 meses con NVIDIA y ya damos soporte a NVIDIA Grid y a la gestión y compartición de las virtual GPUs. Respecto a Instant Clone, por ejemplo, es una tecnología que va embebida dentro del hipervisor y nos permite clonar y desplegar hasta 10 veces más rápida las máquinas virtuales. Respecto a redes, aquí yo creo que esta es la gran joya o la gran novedad, evidentemente, con el producto NSX. Por resumirlo en una frase, se podría decir que es el hipervisor para el entorno de red y lo que permite el Software Defined Network. Hay mejoras con el Network IO Control. Evidentemente, esto está incluido únicamente en las licencias que incluyen Distributed Switch y garantiza un ancho de banda, y el aislamiento por políticas. Multicast Snooping, básicamente estoy leyendo, pero vemos aquí, también hay ventajas en rendimiento, también hacemos un múltiple stack en TCP para VMotion, que no es más que dedicar el tráfico o garantizar el tráfico para VMotion. Evidentemente simplifica la gestión de las IPs y todo gracias a un gateway dedicado. En cuanto a almacenamiento, también son novedades, productos tipo vSAN, es un array de discos locales. Básicamente es sustituir la cabina de discos tradicional por una serie de discos locales que están dentro del servidor, que son mucho más baratos. Y evidentemente nos ofrece simplicidad, una escalabilidad enorme y entrar dentro de lo que sería el Software Defined Storage. Virtual Volumes nos simplifica y automatiza las operaciones, evidentemente de gestión de una cabina tradicional. Y por resumir, si lo tuviese que resumir rápidamente, sería aplicar las mismas políticas y los mismos beneficios de vSAN que está utilizando los discos locales. Eso lo aplicamos a las cabinas tradicionales de NetApp, de HP, etcétera. Y evidentemente, respecto a disponibilidad, hay grandísimas mejoras en VMotion. Ahora es posible el movimiento de máquinas virtuales entre diferentes switches de cualquier tipo, sean estándar o sean distribuidos, entre virtual centers que tengan un máximo de 100 milisegundos RTT. Esto supone un incremento, como vemos en pantalla, de magnitud 10 en la velocidad de movimiento en caliente entre centro de datos y el VMotion Load Distance. Voy a explicar con un poquito más de detenimiento un poco más adelante exactamente qué significa esto. Evidentemente el Replication VMotion o replicación VMotion, sería una traducción un poco extraña, que mejora hasta un 95% en aquellos entornos de replicación activo-activo, y el Fault Tolerance, que esta es una pequeña debilidad mía personal porque nos ha costado pues 4 años, ¿no? Nos ha costado 4 años el llegar a poder gestionar hasta 4 CPUs por máquina virtual. Esto solo en licenciamiento Enterprise Plus y hasta 2 virtual CPUs en licenciamiento Enterprise. Bien, NSX, como decía antes, por resumirlo, es el primer hipervisor para un entorno de red. Ofrece servicios de switching, routing, firewalling, load balancing, VPN y evidentemente conectividad al entorno físico. Aquí vemos la arquitectura típica de un entorno NSX, donde vemos el hardware de red, los típicos switches que están conectados, interconectados, los servidores físicos que están conectados a ese entorno de red, y en esos servidores físicos vemos que está instalado el hipervisor, que es esa capita verde que vemos ahí abajo, y sus virtual switch. Evidentemente todo está gestionado con el distributed switch, y a partir de aquí, por encima, montamos el hipervisor de red o el NSX. Desde aquí tenemos nuestro entorno de red y la gestión de la misma. Debemos entender que las redes
en su origen se diseñaron para, básicamente para transportar paquetes de información entre dos máquinas o entre máquinas. En un momento dado, todo empieza a complicarse al incluir servicios que aportaban inteligencia, como por ejemplo el firewall, balanceadores, etcétera, y la red pues, no era el mejor lugar para ubicarlos porque complicaba mucho la gestión. La red debe ser una infraestructura física de transporte. Pues bien, NSX saca la inteligencia de la red de transporte y la lleva a la capa de software. En realidad, y aquí si me permitís una apreciación a lo mejor más personal, eh, tengo la personal percepción de que el entorno de red ha sido aquel, bueno, aquel espacio del CPD que quizás no ha evolucionado a la misma velocidad de lo que ha evolucionado tecnológicamente pues, el entorno de computación, el software, el hardware en general, que la virtualización haya ayudado o haya hecho que evolucionase el entorno de computación, el almacenamiento, etcétera, pues evidentemente nos da una perspectiva muy interesante respecto a lo atrás que se ha quedado el entorno de red. El entorno de red suele ser entornos muy complejos, donde hay unos especialistas muy altamente preparados, evidentemente, pero sobre todo terriblemente arcaico. Y esta es mi percepción. Con NSX o con la virtualización de las redes, nos encontramos con un entorno muy diferente, muy flexible, muy fácil de gestionar y básicamente las, la, las ventajas que conocemos aplicadas al entorno de computación las vemos también aplicadas al entorno de red. Evidentemente, mover máquinas ahora mismo entre nodos, entre CPDs, diferentes switches, diferentes virtual centers, ahora es perfectamente posible sin problemas porque todas las reglas de red de esa máquina se mueven con la máquina, ¿no? Y la belleza de este nuevo modelo de gestionar y aprovisionar redes es la extraordinaria libertad, pues bueno, de, como vemos en pantalla, any network hardware, any hypervisor, any cloud management platform y any application. O sea, con cualquier hardware, con cualquier hipervisor, con cualquier plataforma cloud o de gestión de cloud y con cualquier aplicación, ¿no? Sin modificarla. OpenStack, y vamos a hacer también aquí un poquito de foco en OpenStack porque es bueno, no sé si será el producto de moda, pero sí que se escucha que todo el mundo está hablando de OpenStack. OpenStack es un producto de software libre, gratuito, con coste únicamente de soporte, evidentemente. En realidad es un orquestador de cloud, algo parecido a lo que la equivalencia en VMware sería el vRealize Automation, pero en su versión de software libre gratuito. Pues bien, VMware ha sacado su propia distribución, también gratuita, llamada BIO, que sería VMware Integrated OpenStack. Evidentemente existen otras distribuciones, como por ejemplo la de Red Hat, pero a día de hoy nuestra integración es mayor con el entorno de VMware, obviamente, y el coste de soporte incluso es un poco más barata, unos poquitos euros en realidad, pero bueno, la integración es mayor y es un poquito más barata. vSAN es el producto de virtualización del almacenamiento y se basa en la utilización de los discos duros locales de los servidores para crear un pool de almacenamiento y gestionarlos como si fuese una cabina de almacenamiento tradicional. Su gestión está basada en políticas donde podemos crear diferentes niveles de servicio. Vamos a poner el ejemplo típico, un servicio Gold, que podría ser, bueno, quiero darles un 20% de capacidad de discos duros sólidos, un 80% va a ser en magnético tradicional, bueno, tolerancia de caída de 2 hosts, un snapshot de cada 2 horas, etcétera. Todo ese tipo de políticas van a ser posibles con VirtualSAN. Y por resumir algunas de las ventajas más significativas de vSAN, podríamos decir que bueno, nos ahorra la compra de cabinas, obviamente, ¿verdad? En entornos de preproducción, de testeo o de desarrollo. Lo mismo para oficinas remotas, la escalabilidad es extraordinaria, ya que cada vez que añadimos un nuevo servidor al clúster, añadimos más capacidad de almacenamiento a nuestro storage. Respecto a costes, pues bueno, es bastante evidente que comprar un disco duro para un servidor a igualdad de tecnología es mucho más barato que ampliar una cabina. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Al ser una solución por software, esta es una ventaja muy interesante. Cada 6 meses vamos a tener mejoras, nuevas funcionalidades, nuevas prestaciones. Con una cabina tradicional hacemos una inversión que perdura durante años y nos puede dejar obsoletos inevitablemente con el tiempo, ¿no? vSAN
ofrece todos los servicios que nos ofrece una cabina, pero utilizando los discos duros locales. Y eso se traduce en tres beneficios muy claramente identificables, ¿no? Y en disponibilidad, rendimiento y capacidad. vVols o Virtual Volumes responde a la pregunta ¿qué pasaríamos si aplicamos el mismo concepto, ¿no? de vSAN, de una gestión por software, a los arrays de almacenamiento externos? ¿Y si pudiésemos aprovechar las ventajas de la gestión por software a las cabinas de discos? Pues eso es vVols. Este es un modelo, esto que vemos en pantalla, es un modelo basado en vSAN, donde tenemos los servidores con cada uno de sus discos duros internos, la capa de Virtual SAN en azul, evidentemente las políticas de gestión de ese almacenamiento que queramos, niveles RAID, lo que se nos pueda ocurrir, y evidentemente la capa de virtualización o vSphere, y encima pues los servicios que queramos. Este modelo lo extendemos al entorno de cabinas tradicionales, aprovechando las ventajas de la gestión por software. Es una gestión totalmente basada en políticas, donde obviamos la gestión nativa de la cabina. Y esto se consigue mediante el protocolo BASA, para comunicarse con las cabinas, y todos los fabricantes importantes, como veis aquí, todos los fabricantes importantes de la industria pues ya son compatibles con BASA. Evidentemente NetApp, Dell, HP, Hitachi, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tendría poco que decir, ¿no? Sin poner números, ¿no? Números que pongan en perspectiva hasta dónde hemos llegado, cuáles son los nuevos máximos, ¿no? Pues bueno, los nuevos máximos son los que vemos aquí. Los hosts por clúster de 32 hemos multiplicado por 2, llegando a 64. Máquinas virtuales por clúster 4.000 a 8.000. Hemos multiplicado por 1,5 el número de CPU por host, llegando a 480. La RAM multiplicamos por 3 hasta 12 terabytes. 1024 máquinas virtuales por host. Esto es una auténtica barbaridad, realmente. 128 virtual CPUs por máquina virtual y hasta 4 teras multiplicando por 4 la memoria virtual. Bien, otra de las grandes mejoras son las nuevas capacidades de vMotion, como prometía antes, y evidentemente las capacidades multiprocesador de fault tolerance. vMotion ahora mismo tiene capacidades cross-switch, o sea, podemos mover una máquina en caliente sin interrupción de servicio entre dos virtual switch diferentes. Y esto se aplica a movimientos entre VSS y VDS. Esto es Virtual Standard Switch o Virtual Distributed Switch, y cualquiera de sus combinaciones. Como vemos aquí a la izquierda, de VSS a VSS, de VSS a VDS y de VDS a VDS. Cualquiera de las combinaciones ya es posible. Y también ahora entre diferentes virtual centers. Hasta día de hoy, o hasta la versión 6, mejor dicho, porque ya existe, podíamos mover máquinas entre hosts que estuviesen dentro de un mismo virtual center. Ahora esa limitación desaparece y podemos mover una máquina de un entorno que esté bajo o gestionado mediante un virtual center a otro completamente diferente con otro virtual center diferente. También han sido mejoradas las capacidades del vMotion Long Distance, con el único requisito de un máximo de 100 milisegundos RTT, Round Trip Delay Time. En redes intercontinentales esto es perfectamente posible y quería decir, me he equivocado. En redes intracontinentales, evidentemente es perfectamente posible, quería decir. En algunos casos, ahora también hay casos en los que entre continentes también es posible. Con estas mejoras, quería decir, en vMotion, mover máquinas entre CPDs con la puesta en marcha de una migración o de una recuperación de un desastre o en su prevención, balanceo de cargas, lo que sea, pues ya es posible. Esto, que en realidad no son más que datos abstractos, en mi opinión, es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes últimamente en la industria de IT. A lo mejor puedo parecer exagerado, pero honestamente, después de haber visto el desarrollo y lo difícil, complicado que ha sido llegar hasta aquí, creo que compartiréis mi opinión cuando más adelante veamos por qué una tecnología de vMotion puede ser tan potente
y es la clave para el mundo cloud. Y bien, respecto al fault tolerance, pues decir que extendemos sus capacidades, como hemos visto antes, hasta 4 virtual CPUs por máquina virtual. Esto es otro avance importantísimo para nosotros. Recordemos que la evolución de una virtual CPU a las 4 que tenemos ahora nos ha costado un desarrollo de 4 años. Ha sido mucho, no ha sido fácil, créeme. Aquí lo tenemos. Dentro de bSphere 6 presentamos el TCP IP Stacks. Esta funcionalidad permite separar el tráfico. Lo estoy simplificando mucho, pero evidentemente me vais a entender bien por no complicar mi discurso. Decir que permite separar el tráfico creando diferentes stacks independientes. O sea, por ejemplo, puedo tunear los parámetros del stack del backup y hacerla más eficiente sin que eso afecte al resto. Esto es otra de las maravillas de la gestión de red. Otra novedad, siguiendo también con las mejoras en las funcionalidades y capacidades de la red, es el Network I/O Control. El Network I/O Control nos reserva datos de banda para garantizar haciendo unas pruebas de recuperación de desastres, un backup, lo que sea. En cuanto al campo gráfico, pues gracias al acuerdo que comentaba al principio con NVIDIA, podemos dividir la GPU hasta en 16 cachitos para ser presentados a los usuarios. Una de las grandes prácticas de la virtualización usando hardware, acelerador gráfico, era el precio de las tarjetas gráficas. Ahora podemos compartir hasta con 16 usuarios las capacidades de una K1, una K2 de NVIDIA, etcétera. Y bien, Virtual Center evidentemente también ha mejorado, llegando a ser capaz de gestionar 1000 hosts y hasta 10.000 máquinas virtuales encendidas simultáneamente. Con estas novedades y con estas mejoras, pues podemos afirmar, ¿no?, que bSphere ahora mismo es y sigue siendo, si me permitís, la mejor plataforma. La mejor plataforma que cubre todas las aplicaciones y servicios actuales. Con estas capacidades, evidentemente, ya no hay ningún tipo de servicio que no pueda ser susceptible de ser alojado dentro de una infraestructura virtual. Y permitidme que haga un pequeño inciso en el caso de Oracle, como vemos aquí. Incluimos a Oracle, evidentemente. Y, pues bueno, pues como ya sabéis, ha habido cierto ruido, ya quizás no tanto, pero sí en el pasado respecto al soporte de Oracle, cuando tenemos nuestras bases de datos sobre una, en este caso virtualizada con VMware. Pues bueno, esto responde más a unas estrategias comerciales más que técnicas, en realidad. De hecho, a día de hoy no hay ningún problema, y esto, si pudiese decirlo con negrita, pues lo diría con negrita, no hay ningún problema con el soporte de Oracle. Para evitar posibles dudas o mensajes poco claros por parte del soporte de Oracle, VMware ha publicado un comunicado, que es público, valga la redundancia, donde nos hacemos cargo del soporte de tu entorno Oracle, si lo tuvieses, en el caso de tener algún problema con el mismo. Acabo de poner aquí mismo la URL, me consta que la gente de DISA va a compartir esta presentación, por lo tanto no voy a tener mucho más, pero en este enlace es donde está el documento duplicado donde VMware asume el soporte de tu entorno Oracle en el caso de que tengas un problema con su soporte. Bien es cierto que Oracle da soporte a sus productos bajo una plataforma de VMware, pero en algunos casos extremos es posible que llegue a sugerir el traspasar esa plataforma a un entorno físico para continuar con su soporte. Eso está confirmado y está publicado también por ellos. No digo yo que no se dé, pero evidentemente dentro del territorio español no hemos conocido ningún caso, y en el supuesto de que eso sea así y eso evidentemente sea un problema para continuar con el soporte, VMware ofrecería su servicio para dar soporte no para la infraestructura, sino para el entorno de Oracle. Y bueno, llegados a este punto, permitidme que os hable del gran problema de los administradores de IT o del departamento de informática en general, que es la pérdida de datos. Nuestro objetivo, o el objetivo del entorno del departamento de IT, pues, es mantener los sistemas levantados, ¿no?, que todo funcione. Evolucionar, si es posible, evidentemente, la tecnología y si hay presupuesto,
Pero sin duda el más importante y el último de todos los objetivos es que los datos nunca se pierdan, bajo ningún concepto. Existen muchas causas, y aunque estas son las que Forrester apunta como las principales, permitirme decir que en España el número uno con diferencia son los errores humanos, aunque pueda parecer un chiste, pero es así. Y que los huracanes pues no son uno de los importantes, sin duda, ¿no? Pero en cualquier caso todos entendemos que las causas de pérdida de datos son múltiples, son variables y existen, ¿no? No me voy a extender en cuanto a los planes de desastre tradicionales, solo lanzaré una pregunta, o un par de preguntas, si me lo permitís. Teniendo en cuenta que es un aspecto fundamental para la supervivencia de la empresa, el hecho de que los datos no se pierdan, la pregunta sería, ¿nos fiamos al 100% de las soluciones tradicionales? Y si es así, ¿tiene este plan un coste razonable? ¿Son fáciles de testear? Y tal vez quizás la más punzante de todas las preguntas, ¿está actualizado el plan ante desastres? Me imagino que ahora mismo todos estáis pensando, ¿no? En si nos fiamos al 100% de nuestro plan de desastres, si tiene un coste razonable, si es fácil de testear, si está actualizado. Realmente, bueno, la solución que ofrece VMware es vCenter Site Recovery Manager o SRM. Site Recovery Manager es un orquestador de recuperaciones que automatiza el levantado de las máquinas seleccionadas o de todo un CPD completo mediante un plan preestablecido. No es lo mismo, evidentemente, levantar primero el servidor de base de datos y después el controlador de dominio que al revés, evidentemente, ¿no? Por tanto, SRM lo que nos permite es definir un orden para levantar esas máquinas y planificarlo a voluntad. Dado que estamos hablando de un entorno virtual, las pruebas son extremadamente sencillas dentro de la complejidad técnica de este producto, claro. Esto hace que podamos hacer las pruebas que necesitemos tantas veces como queramos hasta quedar totalmente satisfechos del resultado, incluso durante las horas de producción. No tenemos que pasarnos los fines de semana cuando los servicios están bajo mínimos para hacer pruebas, ni muchísimo menos. SRM replica las máquinas y nos ofrece la posibilidad de testear las veces que queramos nuestros planes de recuperación. Existe una funcionalidad particularmente interesante sobre todo para la Administración Pública Española, y son las capacidades de SRM para realizar un informe de recuperación ante desastres. SRM confecciona toda la documentación referente al plan de recuperación que hayamos diseñado, con detalles sobre el tiempo invertido, la granularidad, ya lo diré, granularidad sobre el tiempo por máquina virtual, recursos, etcétera. La gran potencia de SRM es que el plan reflejado en la documentación de recuperación se cumple al 100%. Y eso es de gran valor, porque la verdad, ¿alguno de nosotros tiene total confianza en su plan de recuperación? Pues con SRM eso ya es pasado, ¿no? Y bueno, aquí vemos muy resumida la estrategia de VMware. La estrategia de VMware son 3 pilares. Nuestra misión es crear tecnología que radicalmente simplifique las TI otra vez. Y como ya hicimos en la década pasada con los servidores, pues ahora lo extendemos a todo el data center. Y además lo extendemos hasta las nubes públicas, los entornos multidispositivos de usuario, etcétera. Esto lo hacemos entregando la infraestructura de servicios cloud a todos los dispositivos. VMware ofrece la IT como servicio, si se puede decir así, en 3 estrategias. El Software Defined Data Center, o el centro de datos definido por software, la cloud híbrida y la movilidad. Vamos a explorar estos 3 conceptos. El centro de datos definido por software, pues bueno, son los cimientos para que todo lo que estemos actualmente, para todo lo que estamos actualmente desarrollando en VMware. Y esta es la historia, evidentemente. Y como buena historia, pues empezaremos con Eras una vez, pero no voy a empezar con el principio de la virtualización, sino con un pasado muy reciente. Y es que la virtualización de servidores simplificó y aceleró el aprovisionamiento de servidores durante los últimos 10 años. Y para ello, dábamos valores como que un servidor físico, el aprovisionamiento nos costaba en términos de tiempo unas 10 semanas y $10.000
por poner unos valores. Evidentemente, en la mayoría de los clientes en España vemos que son más de 10 semanas por temas de concursos públicos o de presentar 3 ofertas, y los $10.000, pues bueno, lo tomamos como un simple valor económico referencial. En cualquier caso, nos encontramos que, bueno, los servidores ahora mismo, realmente un servidor virtual que podríamos hacerlo en cuestión de 4 clics, nos encontramos que eso no es cierto. Nos está costando 5 días, una serie de euros o de dólares, porque no solo es crear la máquina virtual con ese par de clics, sino que es darle sentido dentro de nuestro entorno. Hay que aprovisionarle un almacenamiento, hay que aplicar unas políticas de redes, de firewall, de balanceo de cargas, etcétera, etcétera. Y eso, aunque aprovisionar el servidor o el servicio era realmente fácil y ágil, pues evidentemente no era la realidad, porque necesitábamos darle sentido dentro de una infraestructura. Pues bueno, los data centers tradicionales están organizados en tecnologías verticales, como vemos aquí, en slots de aplicaciones. Con el tiempo, y aun teniendo el área de computación virtualizada, los servidores, pues bueno, los data centers se han ido convirtiendo en el cuello de botella del negocio, y es necesario un nuevo modelo, un modelo que llamamos IT as a Service. Este modelo requiere que rompamos esos hilos verticales. Hay 3 conceptos. Me he saltado una slide, perdonadme. Aquí. Quería hablar de esto. Y es que hay 3 conceptos fundamentales para liberar todo el potencial de un data center. La abstracción, que es la liberación de los sistemas operativos, de los anticuados sistemas operativos. El pooling, que es la eficiencia económica basada en CAPEX, básicamente. Y la automatización, que es la eficiencia operacional. Menos manos y menos cabezas para gestionar un data center, que sería OPEX. En un data center definido por software, toda la infraestructura está virtualizada y se entrega como un servicio. Y el control de todo está enteramente automatizada por software. Moviéndonos de un entorno físico a un centro de datos definido por software, te prepara para el cloud, sea híbrida o sea privada. Esta es la transformación radical profunda de los centros de datos, y los beneficios son impresionantes. Un data center definido por software nos ofrece la promesa del aprovisionamiento en cuestión de minutos o incluso segundos, incluyendo el almacenamiento, la red, la seguridad y más. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues mira, en VMware hemos observado 2 modelos lógicos mapeados en dos distintos tipos de necesidades de nuestros clientes. En cualquiera de los casos, el IT as a Service es el destino único, es tener un centro de datos definido por software. El primer camino, que sería el paso a paso o el incremental, está basado en BISOM y, de hecho, un BISFIR automatizado, ¿no? El segundo camino, que sería todo de una vez, el camino rápido, sería mediante un único producto que se llama vCloud Suite. Y en aquellos clientes listos y preparados para adoptar el modelo cloud organizativamente y tecnológicamente. En fin, vSphere o vSOM, que es el nuevo vSphere, evidentemente es la plataforma que conocemos todos, ya no solo con una consola de gestión, que sería Virtual Center, sino con una consola de monitorización, que sería vRealize Operations. Evidentemente, desde hace ya prácticamente un año estamos dejando de distribuir nuestras licencias vSphere y ya solo se distribuyen licencias vSOM. Eso significa que vSphere ya incluye en el licenciamiento vSOM la consola de monitorización de la infraestructura. Esto es muy importante, aunque aquí en esta foto no se ve mucho. Si dividimos esta pequeña imagen de la consola de vRealize Operations, vemos que en la columna de la izquierda nos ofrece una monitorización del entorno en tiempo real. Esto es, si hay algún puntito en rojo, pues significa que hay una máquina que tiene algún problema en tiempo real, que lo está teniendo ahora. Si la vemos en verde, es que está todo funcionando perfectamente. Incluso tiene una funcionalidad que nos permite tirar atrás en el tiempo. Aunque ahora lo veamos todo en verde, es posible que, pues bueno, hace una hora, o hace 2 horas, o hace 4 horas, algún servidor estuviese en problemas. La columna de en medio
nos ofrece la visibilidad sobre el qué va a ocurrir, sobre el futuro, sobre, pues bueno, si seguimos cargando con máquinas virtuales a este ritmo, si seguimos creciendo de esta manera, la infraestructura calcula que nos podemos quedar sin, vamos a tener una necesidad de más CPUs o más almacenamiento o más capacidades de red en X tiempo, en X días o en X años, etcétera. La última columna de todas, a mí es la que particularmente más impresión me causa, sobre todo con los clientes que lo están utilizando, porque nos ofrece una posibilidad de optimización. Y esto es, Visualize Operations nos analiza la infraestructura y nos dice cuánta memoria RAM, cuánta CPU, cuánta capacidad de almacenamiento podemos recuperar porque ha sido mal dimensionada. Vamos a poner el ejemplo típico que vamos a entender muy fácil, y es que cuando alguien nos pide un servicio o una máquina, oye, dame 16 gigas que necesito aquí hacer tal, no sé qué, 16 gigas de RAM y no sé cuánta capacidad en CPU y no sé cuánto almacenamiento. Pues evidentemente, algunos se lo toman un poco más en serio y analizan qué es lo que me están pidiendo y tal, y en otros casos, pues bueno, pues se aprovisiona y punto. Total, una infraestructura virtual pues es muy sencillo, ¿verdad? Aprovisionar una máquina bajo demanda con los recursos que queramos, siempre y cuando los tengamos en físico. En cualquier caso, una vez aprovisionados, muy raramente se vuelve a revisar este aprovisionamiento, y en algunos clientes, después de implantar esta herramienta, se dan cuenta que, ostras, pueden recuperar no sé cuántas CPUs por aquí, no sé cuánta memoria RAM por acá, que en realidad no se está utilizando. Esta herramienta nos permite identificar aquellas máquinas que en su momento fueron dimensionadas con unos recursos, pero que en realidad a día de hoy, por el motivo que fuese, ya desde el minuto uno de la vida de esa máquina, o sea, o sea, pasados unos días, unas semanas, unos años, ver exactamente si es necesario tener aprovisionado tantos recursos. La gran ventaja de esto es que llevamos nuestra infraestructura, la podemos llevar al límite. Y llevarla al límite significa que voy a comprar un servidor o voy a levantar la mano para que me dé presupuesto y lanzar un pedido de compra de máquinas cuando realmente lo necesitemos, con total conocimiento de causa y con total control de la infraestructura. Bien, el segundo camino, como estábamos hablando antes, el de todo de un golpe, el camino rápido es con vCloud Suite. Y es para aquellos clientes que están preparados organizativamente y tecnológicamente para el modelo cloud. Con un solo producto, con vCloud Suite, tenemos toda la suite de productos que nos permiten llegar a esa automatización completa del data center sin prácticamente intervención humana, salvo para aplicar las políticas e irlas revisando con consolas tipo vCenter Operations que veíamos antes. Y bueno, aquí entramos en temas de cloud, la cloud híbrida. Eh, eh, en VMware, evidentemente, pensamos que en el cloud como un modelo en su totalidad. Un modelo híbrido es en realidad un modelo de pago por uso para el data center. En VMware nos focalizamos en 4 áreas para ofrecer una experiencia cloud sin fisuras. Y esto es una plataforma de gestión común y orquestación, una arquitectura de red unificada, un único y común modelo de seguridad y un único punto de soporte en caso de imprevistos, ¿no? Esta es la gran diferencia de VMware. Puedes desplegar una carga donde quieras y sin ningún cambio. Y esto, evidentemente, lo hacemos con nuestros partners. Fijaos en estos cubos que están a izquierda y derecha, tanto en la cloud privada como en la cloud pública. Desde VMware entendemos el entorno virtualizado del cliente como una cloud privada. Evidentemente puede ser más o menos sofisticada, puede incluir más o menos servicios, pero en realidad estamos funcionando en un modelo cloud. Evidentemente, si a esto le añadimos no solo la capacidad de computación, sino también la de redes y de almacenamiento, nuestro CPD se puede decir que es un CPD, un centro de datos que está totalmente definido por software. Teniendo una plataforma de VMware en nuestra cloud privada o en nuestro entorno privado, y sabiendo que nos encontramos con la misma plataforma en la cloud pública, evidentemente el movimiento de cargas entre una plataforma y otra pues es tan sencillo como un vMotion, que estábamos hablando antes, un movimiento en caliente. Nos podemos aprovisionar de más infraestructura en el caso de necesitarla por un pico de producción o para hacer unas pruebas, testeos o para un desarrollo en particular, y volverlos a traer o desaprovisionarla en nuestra cloud pública sin tener que hacer una inversión
sin tener que hacer una provisión física que es permanente, evidentemente, dentro de nuestro CPD. Bien, desde 2013 pues ha llegado una nueva era, una nueva era para los usuarios. Y los entornos multidispositivos y móviles se han convertido en la norma, evidentemente, en vez de la excepción, y la experiencia de herramientas productivas en la vida privada de los usuarios que desearían tener su trabajo, pues bueno, esto es conocido comúnmente en la industria como la consumerización. ¿Y qué es lo que realmente significa para el usuario o para su entorno profesional donde trabaja? Muchos de nosotros ya no podemos trabajar sin usar más de un dispositivo. Esencialmente somos más productivos gracias a la flexibilidad de este modelo multiplataforma. De hecho, la informática ha sido mucho más creativa cuando se trataba de ofrecer libertad, colaboración, creatividad, que cuando hablamos de regulaciones y seguridades corporativas en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Y no nos confundamos, no existe un equilibrio perfecto entre ambos mundos, el personal, que es colaborativo, creativo, libre, multiplataforma, y el mundo profesional, ¿no? Que es más torpe, ¿no? Si me permitís, más cerrado, más limitado, incluso obsoleto. Eh, me decía mi padre, y esto ya prácticamente estamos terminando, pero creo que esta anécdota es bastante interesante. Me decía mi padre que cuando él iba a trabajar a la oficina, el equipamiento informático que se encontraba era mucho más moderno, estaba mucho más avanzado tecnológicamente que el que podía él disfrutar en casa. A día de hoy es al contrario. Yo estoy seguro que el teléfono móvil, el smartphone que tienen nuestros hijos es mucho más avanzado que la tecnología que tenemos en nuestras oficinas, ¿no? Los backups que hacemos nosotros pues no sé, OneDrive de Microsoft o Dropbox, como vemos aquí el icono, o el cloud que nos ofrece Google, seguro que es mucho más sofisticado, está mucho mejor protegido que no el que tenemos a lo mejor en nuestro entorno profesional. Ojo, sin querer desmerecer a nadie, creo que el concepto se entiende, que herramientas como las que he puesto aquí, Facebook sería un buen ejemplo de colaboración, la Apple Store o cualquier tienda de consumo de aplicaciones, o incluso un Dropbox, nos ofrece una flexibilidad en nuestra vida privada que no tenemos en nuestros entornos no profesionales. Justo ese equilibrio es en el que está trabajando VMware y en el que ahora ya tenemos una oferta que es VMware Horizon. VMware Horizon nos ofrece la misma flexibilidad y la misma forma de trabajar que tenemos en nuestra vida privada, nos la ofrece en nuestro entorno corporativo. Y aquí no me voy a extender con productos porque me imagino que ya conocemos todo, las capacidades de virtualizar un escritorio, pero sí que me gustaría hacer hincapié en la posibilidad de presentarlo en cualquier dispositivo, en la de poder gestionar cualquier dispositivo móvil con la adquisición de AirWatch hace ya 2 años y evidentemente con las capacidades colaborativas o de compartición de ficheros, colaborar, modificar entre diferentes usuarios que nos ofrecen ese tipo de plataformas. Por cerrar esta sesión, poner la slide que hemos visto antes, donde vemos la estrategia de VMware, donde vemos un centro de datos definido por software, donde resumidamente cualquier dispositivo, cualquier componente físico de un data center, sea red, sea computación o sea storage, es perfectamente virtualizable. Evidentemente nos lleva a estar preparados para poder consumir capacidad de cómputo en unas nubes híbridas, que es lo que ofrecemos con nuestros partners, y evidentemente la aplicación de soluciones de movilidad para el usuario, el EUC, para que todo sea una TI como servicio. En fin, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el pequeño repaso, aunque un poquito extenso, de la tecnología de VMware, su estrategia y dónde estamos y hacia dónde vamos. Y no sé Tony, si me oyes, si tienes algo más que añadir, por mi parte, daros las gracias de nuevo y espero que haya sido mucho provecho. Por mi parte, muchas gracias Manel, por tu excelente exposición. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Muchísimas gracias a Manel y a VMware por ayudarnos, por dar este webinar, y espero que os haya gustado. Nada, simplemente agradecerte Tony y a Isa por vuestro tiempo.
he estado absolutamente encantado de poder compartir este tiempo con vosotros y agradecer a todos los asistentes que rellenen la encuesta, ¿no? Que estabas viendo ahora mismo. Muchísimas gracias, Tony. Venga, muchísimas gracias a todos.